Chapa, ñande yarata penero basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la número 21. Mocoipa petein. Ay potabe sare koshereje. 21. Mocoipa petein. Ñeereko ñeja apuj, que significa modo intencional. Concepto. Oje shauka, oye ya posejahue, hakatu ndoikoi pe oye eva. Ñeeku moa y puataba, que traducido quiere decir el modo intencional indica que se tenía la intención de que la acción se realice, aunque no se realizó. Su partícula moa es tónica, que significa casi, suponer, imaginar. Te enviaré ejemplos. El primer verbo que tenemos, yerokuj, es un verbo oral que significa bailar. Tenemos los pronombres personales, terarangüete, she, de, jae, ñande, ore, pen, jaecuera. Morfema prefija, ñe, kumbo, begua, a, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Se le agrega el lexema o verbo, en este caso yerokuj, y la partícula del modo intencional moa, morfema sufija ñeeku upeigua, y se conjuga así: she ayeroku moa, dere yeroku moa, jae oyeroku moa, ñandeya yeroku moa, orero yeroku moa, peepe yeroku moa, jaecuera oyeroku moa, que traducido quiere decir: yo casi bailé. Tú casi bailaste, él casi bailó, nosotros casi bailamos, nosotros casi bailamos, ustedes casi bailaron, ellos casi bailaron. Nos vamos en el segundo verbo. Muy es un verbo nasal que significa moverse. Nuevamente los pronombres personales, terarangüete, las partículas de número y persona, papuja abaite. En ñandé se usa ña porque el verbo es nasal. Se le agrega el verbo, en este caso muy, y la partícula del modo intencional moa, y se conjuga así: she a muy moa, dere muy moa, jae o muy moa, ñandeña muy moa, orero muy moa, peepe muy moa, jaecuera o muy moa, que traducido quiere decir: yo casi me muevo, tú casi te mueves, él casi se mueve, nosotros casi nos movemos, nosotros casi nos movemos, ustedes casi se mueven, ellos casi se mueven. Te enviaré ejemplos. Agüeru pm mocoiñe ello ayu. Petein, carai ombuepotimo a mita acajatame, que traducido quiere decir: el Señor casi le castigó a ese niño travieso. Mocoin, pecuñatai oyerokumo a moejaope, que traducido quiere decir: esa señorita casi bailó en la escuela. En estas dos oraciones, los verbos ombuepoti y oyeroku, con la partícula del modo intencional moa, indica que se tenía la intención de que se realice la acción, aunque no se realizó. Ombuepoti moa, casi le castigó. Oyeroku moa, casi bailó. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.